les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Amén. El texto nos dice que hay una urgencia, que están faltando segadores. Dice la palabra, los obreros son pocos. Los obreros son pocos. ¿Cree usted que está involucrado en esta declaración del maestro? Tanto el trabajo de agricultura como el de evangelismo y retención de fruto y consolidación de la fe requieren de muchas personas que desarrollen distintas tareas que complementen el propósito de llevar el producto final al dueño de la cosecha, que es nuestro Dios. Toda labor dentro y fuera del templo necesitan de personas involucradas y comprometidas de verdad. Si examinamos el contexto bíblico donde aparece esta declaración del Señor, posiblemente nos vamos a sorprender un poco. Quiero que vayamos al contexto. Capítulo 8 de Lucas, lo digo así rápidamente. El investigador Lucas nos cuenta que el Señor juntó a sus 12 discípulos para que predicasen la palabra del Señor por todas partes, y dice que había mujeres. Ahí especialmente nombra a 3 mujeres en el servicio, pero también da a entender que había más mujeres. Qué lindo que el Señor involucre a mujeres en el servicio, ¿no? Porque en aquel tiempo la mujer estaba postergada. Pero el Señor le dio relevancia a la mujer y le dijo, no, ustedes vengan si quieren participar, tienen las puertas abiertas. Así que involucró mujeres en el servicio, y eso es una cosa maravillosa. E inclusive dice la palabra que algunas de esas mujeres servían con sus bienes, es decir, que estaban ubicadas en una parte de la sociedad alta, por así decirlo, eran mujeres de personas que eran muy renombradas, y ellas ayudaban con sus bienes. ¿Por qué? Porque en toda tarea evangelística, misionera o de expansión de la palabra del Señor, se necesita la parte económica. En el capítulo 9 tenemos al Señor apartando a sus 12 apóstoles, otorgándoles poder y autoridad para enviarlos a predicar, recorriendo aldeas, ciudades, y el Señor donde iba mandaba a discípulos antes para que hicieran una especie de evangelismo, de propaganda. Entonces ellos iban visitando los lugares antes que el Señor llegara. Tenemos más o menos 3 mujeres bien involucradas, tenemos 12 apóstoles, y el capítulo 10 dice que el Señor escoge a 70 discípulos, les da poder y autoridad, los envía de 2 en 2 a predicar por todas partes, con resultados sorprendentes, porque ellos vienen dando testimonio y le decían, Señor, hasta los demonios se nos sujetan. Gloria a Dios. Así que 70 más 12, más 5, o más 3, más o menos 85 personas involucradas, casi un centenar de personas trabajando de lleno para el Señor. En este contexto es donde el Señor da esa declaración y dice, la mies es mucha, pero yo agregaría algo de parte mía, pero los obreros también son muchos. Ya más o menos ahí 85 personas. Tenía 85 personas trabajando, ¿o qué clase de obreros es entonces que Él busca? ¿O nunca son suficientes los obreros para semejante cosecha? ¿O más bien está queriendo hablar de calidad de obreros? Indudablemente Él busca obreros con ciertas características. Y yo quiero tomar como base o como modelo la vida de Saulo de Tarso, para que podamos ver algunas características esenciales
que debe tener un obrero del Señor. Porque si hay un modelo, y él mismo dijo, si quieren imitar a Cristo, imítenme a mí, porque imitándome a mí, imitan a Cristo. ¿Quién dijo eso? El apóstol Pablo. Así que es un buen ejemplo para tomarlo y para ver, examinar un poquito. Entonces vamos a ver qué se requiere en primer lugar de un obrero. En primer lugar, que hayan experimentado el nuevo nacimiento. Y acompáñenme a Hechos capítulo 9, donde tenemos el testimonio del apóstol Pablo. En ese caso era Saulo de Tarso todavía. Hechos capítulo 9. Dice la palabra: Saulo, respirando aún amenazas y muerte, da como la figura de un animal enojado, furioso, ¿no? Contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase a algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó deprisa, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y él le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí que él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Para ningún creyente de la iglesia primitiva, Saulo era candidato a convertirse. A nadie se le hubiese cruzado por la mente, por su cabeza, ni siquiera pensaban en esto, de que Saulo se tendría que convertir al Señor. ¿Vieron que la Biblia dice: orad por vuestros enemigos? Bueno, hay veces que a nosotros nos pasa lo mismo también. Oramos por nuestros enemigos, pero para que le caiga fuego del cielo, no para que se conviertan.
hacemos ese tipo de salmo imprecatorio, veo que dice, Señor, destrúyelo, hazlo pedazos, Señor. Pero ese tipo de oración ya no corre más. Hoy es el tiempo de la gracia. Y aún dice la palabra del Señor que si nosotros oramos por aquellos que amamos, ¿qué hacemos de más? Oremos también por nuestros enemigos como para que se conviertan al Señor. Y en la iglesia primitiva, que era una iglesia naciente, no todos son perfectos los que están en la iglesia, y seguramente más de uno habrá dicho, Señor, llévatelo o utilízame a mí para que te lo mande para otro lado. Ese tipo de personas son las que el Señor le complace salvarlas, se deleita, inclusive hasta tiene preparado como una experiencia sobrenatural para Saulo de Tarso. Pero también le hace entender a Saulo que debe depender de la iglesia del Señor de ahora en más, siempre. Porque le da una experiencia, le da una visitación, pero el Señor no le predica el Evangelio ni tampoco le dice exactamente lo que tiene que hacer. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, entrar a la ciudad y ahí en la iglesia se te va a decir lo que tienes que hacer. Como que se humilló a humillarse más todavía. Vas a tener que aprender de la iglesia de la cual vos te jactabas y no querías saber nada. ¿Sabe qué me llama la atención? Saulo nunca conoció a Cristo. Escuchó hablar de Cristo. Escuchó hablar de los discípulos, inclusive de Esteban, de que ese Jesús había resucitado de entre los muertos. Y lo que menos hacía Saulo era creer ese mensaje. Al contrario, a los que predicaban este mensaje los encarcelaba e inclusive él estuvo de acuerdo en la muerte de Esteban para que lo apedrearan. Saulo experimentó en carne propia el poder del Cristo resucitado. Jesús se le apareció, le dijo, ¿quién eres? Soy Jesús a quien tú persigues. Estoy vivo. Y tenía tal poder la manifestación del Señor que quedó ciego. ¿Qué tengo que hacer, Señor? Inmediatamente le dijo, Señor, ¿no? Soy tu siervo, le está diciendo. Tú eres mi Señor. Me someto a ti. Si desea servir al Señor, esto sería como un requisito previo que todos nosotros deberíamos tener. Tenemos que experimentar el nuevo nacimiento, como experimentó el apóstol Pablo. Si has nacido de nuevo y has clamado por salvación al caer bajo convicción del pecado, entonces te has arrepentido de tu vieja manera de vivir. Al haber experimentado lo nocivo, lo terrible que es el pecado, es como que ya no queremos caer más en las garras del pecado. Ahora, cuando uno ha nacido de nuevo, odia el pecado y se arrepiente 1001 veces de las cosas que cometió. Si llegara a contar algo, lo cuenta con tanto arrepentimiento, con tanta vergüenza, que ni siquiera es capaz de decir las cosas como realmente son porque no quiere ni siquiera con sus palabras manchar el nombre del Señor. Uno odia el pecado pero comienza a amar la santidad. ¿A cuántos de ustedes le ha pasado esto? Odia el pecado pero ama la santidad. El temor de Dios se apodera de uno. Voluntariamente uno ha decidido entregar su vida incondicionalmente en las manos del Señor y le dice, Señor, vivo de ahora en más para hacer tu perfecta voluntad. Donde quiera que me envíes, allí voy, Señor. Estoy a tu disposición. Soy tuyo, soy tu siervo. Eso es lo que experimenta el nuevo nacido, el que ha experimentado el nuevo nacimiento. Lo que le pasó a Saulo, lo que nos pasó a muchos. Todo obrero, hermano, debe poder demostrar su testimonio de transformación.
Debe ser capaz de relatar cómo ha pasado de la oscuridad a la luz. De lo contrario, tarde o temprano es como que va a hacer agua, va a comenzar a mostrar sus debilidades. Por eso es importante abordar este tema lo antes posible para que no entre en crisis y las fallas que tiene el obrero se haga evidente a todos. Pablo tenía a flor de labios siempre la capacidad de dar su testimonio, de poder compartirlo ante cualquiera y delante de quien sea. Cuando uno ha experimentado esa transformación de que salió de las tinieblas y ahora está en la luz, no solamente quiere contarlo a todos, sino que cuando hay una oportunidad, él se levanta y dice, le voy a contar algo que a ustedes les es necesario saber. Y comienza a hablar. Claro, hay obreros que por ahí fingen una conversión. Y se puede fingir estar convertido, pero al fin solamente uno puede ofrecer lo que realmente tiene. ¿Se acuerda las palabras de Pedro al paralítico? Lo que tengo, te doy. Y si no tenemos nada, no podemos dar absolutamente nada. ¿Por qué quiero sentar base en esto, mi hermano? Porque el primer prerequisito para servir al Señor es ser convertido. Es haber nacido de nuevo. Y usted dirá, pero pastor, ¿eso se puede hacer de servir a Dios y no nacer de nuevo? ¿Servir a Dios y ser una persona que está imitando algo? Sí se puede, porque es bíblico. ¿Cuánto conocen en la Biblia la historia de Nicodemo? Nicodemo era un doctor de la ley. Eso significa que, en términos de ahora, era como un pastor recontra conocido. La gente, cuando Nicodemo iba pasando, le hacía reverencia. El título que él ostentaba era como un reverendo, digno de reverencia. Eso significa reverendo. Digno de honor. Entonces Nicodemo pasaba con toda su ropa ostentosa y la gente le hacía reverencia como diciendo, ahí va el doctor de la ley, el que habla de Dios, el que nos enseña acerca de Dios, ahí va. Y él humildemente estaba orgulloso de cómo era. Pero vacío de esa religión hueca que él todos los días practicaba, de noche le visita al Señor y le dice, Señor, sabemos que ha venido de Dios porque nadie puede hacer las obras que tú haces si Dios no está con él. Pero inmediatamente el Señor lo mira a Nicodemo y le dijo, Nicodemo, escúchame, Nicodemo, una cosa te hace falta, nacer de nuevo. Pero ¿cómo, Señor, voy a nacer de nuevo ya siendo viejo? ¿Cómo hago para entrar al vientre de mi madre siendo viejo? Y le dijo, Nicodemo, no sabés ni el ABC. No sabés ni las cosas de esta tierra y quieren enseñar las cosas espirituales. ¿Cómo será si le digo las cosas del cielo? Ni siquiera la van a entender. Nicodemo, una cosa te hace falta, nacer de nuevo. ¿Y cómo se hace eso, Señor? Se nace del espíritu y del agua. Es decir, es algo espiritual y es algo que lo produce la palabra del Señor. El Señor le está enseñando lo elemental a una persona que hablaba de Dios a la gente. Entonces, es bíblico y hay base bíblica para demostrar que hay personas que sirven a Dios, pero todavía no conocen a Dios. No han tenido un encuentro con Dios. ¿Se está dando cuenta lo grave que es esto? Muchos ministran las cosas de Dios, sea la palabra, como el caso de Nicodemo, sea la alabanza, sea la escuela bíblica, sea
barriendo o hasta pegando un ladrillo, muchos ministran las cosas de Dios sin haberlo conocido. Sin haberlo conocido. Ni siquiera pueden decir lo que dijo Job. ¿Sabe que él llegó a decir? De oídas te había oído. En un verso anterior dice, hablaba lo que no entendía. ¿Me está escuchando? Hablaba lo que no entendía. Hablaba de Dios sin entender cómo era Dios. Enseñaba a la gente de Dios sin saber cómo era Dios. Hablaba lo que no entendía. De oídas te había oído. Pero claro, cuando tiene un encuentro personal y profundo con Dios, dice, pero ahora mis ojos te ven. Servir al Señor y todavía no haber abandonado la vida de pecado es la mayor tragedia de todos los tiempos. Sea cual sea el ámbito en que te pongan a servir, es una incoherencia total. Tratamos que esto no pase, hermano, pero a veces pasa. Porque dígame si el corazón del ser humano no es engañoso. Enseguida, con un saco y una corbata, transformamos a uno en pastor. Dice, mirá qué facha de pastor que tiene. Y ya le damos para compartir una palabra, y ni siquiera lo hemos visto si... pero es como que nos vamos por los ojos. Le pasó al mismo Samuel cuando fue a ungir al nuevo rey y le pusieron el primer candidato, dice, este es el rey. Seguramente este es el rey. Y cuando agarró el cuerno para ungirlo, le dijo Dios a Samuel, no, Samuel, pará, vos te vas por los ojos. No mires lo que está delante de tus ojos, porque yo miro el corazón de esa persona y lo rechazo. Y al que menos tenían en cuenta, ni la familia lo tenía en cuenta, porque ni siquiera lo citaron para esa fiesta, que estaba cuidando ovejas allá afuera en el campo, ese era el rey que el Señor había escogido. Ese sí tenía encuentros diarios con el Señor. Ese sí componía alabanzas al rey porque lo conocía verdaderamente. Tratamos de que esto no pasa, pero a veces pasa. Y después lamentamos, porque a la larga o a la corta, porque hay pecados que se hacen más evidentes, más rápido y otros no, se cumple lo que dice la palabra. Pablo enseñando dice, ¿y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Pero muchas veces el incrédulo quiere hacerse creyente y quiere servir a Dios sin despojarse de sus malos hábitos, sin arrepentimiento. Le gusta querer servir a Dios, pero no hay nada que realmente pueda concordar. No hay amistad, no hay armonía, no hay acuerdo entre uno y otro. Es como el agua y el aceite, no pueden unirse. La Biblia termina diciendo, el Señor en sus enseñanzas dice, nadie puede servir a dos señores. Cuando es así, solamente se produce decepción en los que después se enteran de semejante situación. ¿Cómo uno se pone cuando se entera de que realmente el que estaba sirviendo a Dios no era convertido? ¿Se imagina usted tratando de hacer caer fuego del cielo tocando la guitarra y tratando de llevar a la iglesia, a la presencia de Dios, a un lugar que él no conoce, pero lo trata de llevarlo a la presencia de Dios e incentiva a la iglesia? Y bueno, si pasó, no importa. Después de tocar, sale para afuera a fumarse un porro. ¿Puede pasar eso o no? En un bar, si total nadie lo ve, están todos alabando al Señor. Y después entra de vuelta porque el pastor lo llama para que acompañe en la última alabanza. Y qué perfume raro, ¿no? ¿Quién se puso ese perfume?
Y él no quiere ni siquiera abrir la boca para decir gloria a Dios, porque no. Usted cree que yo estoy fantaseando, ¿no? Esas cosas han sucedido. Servir al Señor sin estar convertido. Después que uno hace contacto con la persona, y después, claro, la persona por ahí lo cuenta eso, porque llega un momento en que uno quiere alardear de las cosas malas que ha hecho, y cuenta, y imagínese cómo le cae al otro, que estuvo ese día quizás buscando la presencia de Dios, pasó al altar, pasó a buscar de Dios, quebrantado, el otro estaba en un éxtasis, pero no era espiritual. ¿Se da cuenta de qué le estoy hablando? Por eso el que quiera servir a Dios tiene que estar convertido. Tiene que estar convertido, porque después viene la decepción. El mal testimonio afecta a los familiares. El mal testimonio afecta a tus hijos. El mal testimonio afecta a los compañeros de trabajo, de la escuela. El mal testimonio cierra las puertas. Por eso no deba nada a nadie. Si no tiene para comprar, no compre, no saque el fiado. Y si saca el fiado, pague ahí nomás. Prívese de comer, pero pague sus deudas. Porque después eso se va a enterar toda la ciudad de que usted todavía debe eso y no paga. Tiene que cuidar su testimonio porque es el poder de autoridad que usted tiene. Mis hermanos, yo me he cansado a veces de atender a chicos decepcionados, que no quieren saber nada con las cosas del Señor. Y a veces uno trata de escarbar, y claro, ellos son leales a la familia, pero al fin por ahí largan. Lo que pasa es que en casa no había testimonio. ¿Cómo usted quiere que yo venga a la iglesia si en mi casa hablaban mal de usted? Mal de la pastora, mal de los pastores, mal de los siervos. No había nadie bueno, pero ellos venían a la iglesia. Y ahora nos quieren que nosotros vayamos a la iglesia, pero yo no quiero ser hipócrita como ellos. Así te dicen los chicos. Y ellos servían la Santa Cena, ellos barrían el templo, ellos compartían una palabra. Por eso, no sé si puede llegar a entender lo que le estoy diciendo. ¿Quiere servir al Señor? Requisito número 1, convertido. Convertido. Tiene que nacer de nuevo. ¿Cómo hace después usted para llevar a su hijo a Cristo? Y no, que le hable otro, dice. Cuando en casa se le tiene que alcanzar la palabra, en casa se lo tiene que llevar al Señor. En casa es el primer lugar donde el Señor dice, háblenle la palabra, estando de camino, yendo, viniendo, espontáneamente, vivan el Evangelio, que se produzca sed espiritual en ellos. Hermano, un maestro de escuela bíblica no puede hacer milagros en 1 hora, media hora o 20 minutos de lección. Usted prácticamente lo tiene 20 a 24 horas en el día a veces. Y en casa es donde ellos tienen que experimentar que papá, claro, puede tener defecto, mamá puede tener defecto, pero por lo menos están tratando de hacer lo mejor posible. Puede ser que por ahí se te salte la chaveta o no, con alguna situación. Y diga una cosa que realmente por ahí no tiene que salir de la boca de un cristiano. Pero hermano, arrepiéntase y pídale perdón a sus hijos que lo escucharon. El perdón es sanador. El aparentar, la hipocresía no. Cierra las puertas. Pero un nuevo nacido, un cristiano que se ha convertido, quiere agradar al Señor. Quiere hacer las cosas bien. Y puede ser que muchas veces en el hogar sucedan cosas que realmente uno se le escapa de las manos. Pero reúna a sus hijos, si lo escucharon gritar, si lo escucharon decir algo inapropiado, si realmente hicieron cosas que no tienen que ver con el Señor, y pídeles perdón. Y que ellos los perdonen. Y que después ellos oren por usted.
Eso sabe que va a hacer, le va a sanar el corazón y va a ser una cicatriz que duele, sí, pero va a sanar, el perdón sana. Y ellos van a decir después, sí, yo sabía que mi papá o mi mamá peleaban, pero después nos pedían perdón y le perdonábamos y después orábamos por ello. Testimonio. Testimonio. Sí, papá y mamá eran convertidos, porque tenían dificultades, tenían muchas cosas por ahí que dejaban mucho que desear, pero trataban de buscar la voluntad del Señor siempre. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dicen que la primera impresión es la que vale, ¿no? No sé qué impresión se llevan tus compañeros de la escuela, del trabajo. Esa impresión hay que mantenerla y hay que pagar un precio a veces para mantenerla. Segundo requisito, y avanzo, si usted desea servir al Señor, un obrero necesita ser lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. Creo que una de las claves del éxito de Pablo como obrero, porque él fue un obrero excelente, está en el verso 17 que dice: Ananías obedeció al llegar donde estaba Saulo y les puso la mano encima y le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino me ha enviado para que recobre la vista y escuche, y seas lleno del Espíritu Santo. Y seas lleno del Espíritu Santo. Por ahí no se nota mucho en el texto esto, pero esto es clave, esto es fundamental. ¿Quiere ser un obrero que realmente tenga calidad delante de Dios? Esa clase de obrero que Él busca, sea lleno del Espíritu Santo. Pero no solamente Él fue lleno del Espíritu Santo, escúcheme por favor, sino que permaneció siendo lleno del Espíritu Santo hasta el fin de sus días. A los corintios Él llegó a decir: yo agradezco a Dios. Y no era que Él se jactaba, sino que era realmente un agradecimiento. Dice que hablo en lenguas más que todos ustedes. Ustedes que se jactan de hablar en lengua, bueno, yo hablo en lengua más que todos ustedes. 1 Corintios 14, 18, si lo quiere anotar. Pero las lenguas son la evidencia inicial del bautismo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si usted solamente se queda con eso y no avanza, no crece, es un niño espiritual. Yo he escuchado a gente hablar en lenguas y después salir del templo para allá y mentir. ¿Por qué no viniste al culto? Y falleció mi suegra. Mentira. Quiere que fallezca la suegra, pero no falleció la suegra. Pero si yo estuve hablando con ella ayer, sí, pero falleció, pastor. Y lo ratifica. Después te encuentra de vuelta: no, mentí, pastor. Quería zafar. Por eso el bautismo del Espíritu Santo es algo inicial nomás. No se quede solamente con eso, tiene que avanzar, dar pasos en el crecimiento. La llenura del Espíritu Santo hace muchas cosas en tu vida. Por ejemplo, cuando en la Biblia se dice en Mateo 24 que el Espíritu puede estar sobre ti, ¿escuchó? El Espíritu puede estar sobre ti, es porque Él necesita, quiere, desea controlarte, dirigirte. La palabra que hoy se utiliza mucho es empoderarte, es decir, llenarte de poder, darte poder para poder hacer la obra del Señor. En Juan dice que el Espíritu puede estar en ti, es decir, dentro tuyo. ¿Para qué está dentro tuyo? Para producir el fruto, y ese fruto hace que te puedas parecer más a Cristo cada día. ¿Se da cuenta que las lenguas solamente es algo inicial? Si usted no le da lugar al Espíritu en su vida, como el árbol da lugar a la savia y da fruto, bueno, jamás va a tener amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. Eso también tiene que ver con ser lleno del Espíritu Santo.
No es solamente hablar en lengua y no tenés paciencia. No es solamente hablar en lengua y no sos una persona buena. No tenés amor. Y dice que el Espíritu también puede estar a tu lado, es decir, al lado tuyo. ¿Para qué? Para guiarte, para acompañarte, para dirigirte, para consolarte. Pero además, el Espíritu quiere manifestar dones en ti para confirmar su presencia en medio del pueblo. ¿Se da cuántas cosas el Espíritu Santo quiere hacer con tu vida? No solamente es hablar en lengua, dones, es manifestaciones de dones. Y hay dones para ver en el mundo espiritual, hay dones para actuar en el mundo espiritual y hay dones para hablar todo en el mundo espiritual. Es decir, hablando de las cosas espirituales. No estoy hablando de algo místico, sino manifestaciones que el Espíritu Santo quiere hacer sobre tu vida de una forma especial. Si quieres saber la cita donde está, 1 Corintios capítulo 12, versículos 7 al 9. Para que la fe de la gente no esté fundamentada solamente en palabras de humana sabiduría, sino en demostración del Espíritu y poder. Estos dones son regalos de Dios que manifiestan su presencia en un momento determinado sobre personas que están disponibles para Él. Hay veces que Dios quiere alentar a alguien y te da un mensaje y ese mensaje para esa persona es de consolación, de ánimo, de exhortación, para que la persona entienda que es el poder de Dios que está para bendecirlo. ¿Nunca le pasó que entró al culto, se sentó y escuchó la palabra del Señor y usted dijo, ¿cómo sabe el pastor o cómo sabe el predicador que a mí me está pasando eso, que hoy me pasó eso? Es que no es el pastor, es Dios hablándote a través del que está predicando. Recuerdo la primera vez que lo llevé a mi papá al templo, o lo llevamos, porque en esa oportunidad lo llevamos. Cuando volvió a casa estaba enojadísimo. Y entonces digo, en vez de venir al culto contento, venía enojado. Se sentó y nos sentó a todos en la mesa y dice, ¿por qué van y le cuentan la vida mía a ese pobre hombre que no tiene más nada que decir, que me dijo todo delante de la gente? Dice. Y entonces le dijimos, pero si nunca le hablamos de vos, pero él sabía todo lo que a mí me pasaba. Entonces le dijimos, lo que pasa es que Dios te conoce y Él quería bendecirte. Dice, casi cobramos. Pero era Dios hablándole. A veces pasa esas cosas. Son dones que el Espíritu Santo utiliza para poder bendecir a alguien que necesita esa palabra en ese momento. ¿Quieres ser un obrero que no tenga de qué avergonzarse? Valiente, útil, santificado y dispuesto para toda buena obra, como escuchamos anoche. Busca la llenura del Espíritu Santo. Practica las disciplinas espirituales correspondientes para permanecer lleno. ¿Cuáles son las disciplinas espirituales? Y haz tu devocional diario. Lee la palabra, memorizala. Memoriza un versículo de la Biblia. ¿Cuesta memorizar en este tiempo? No. Cuesta muchísimo. ¿Sabe por qué? Por TikTok. A usted le gusta ver unos segundos algunas cositas y está ahí paveando 3, 4 horas. Pero son cristianos, pastor. Algunos son terribles las cosas que muestran ahí. Y no somos capaces de tomarnos 3 minutitos para leer un versículo y después repetirlo, porque la memorización tiene que ver con repetir. Y repite, hermano, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Eso me lo aprendí hace cuando tenía 15 años. Pero queda, ¿no? Queda acá adentro. ¿Cuál fue el versículo que aprendiste ayer? ¿Y anteayer? ¿La semana pasada? ¿Se da cuenta que a veces desaprovechamos ese
tiempo que tenemos para ser lleno del Espíritu. Porque entre una de las cosas que es ser lleno del Espíritu es ser lleno de la palabra. Jesús estaba lleno del Espíritu Santo, ¿no? Y fluía la palabra de Él. Fluía desde el corazón por su boca, fluía la palabra. Y le ganó al diablo en el desierto. Citando la Escritura, la palabra. De la misma forma que antes te llenaba de tantas cosas no convenientes ni provechosas en tu vida, de la misma forma podés llenarte del Espíritu Santo. Ya voy terminando. ¿Cómo se hizo usted adicto al cigarrillo? ¿O al alcohol? Usted dijo, no, pero una no me va a hacer mal. Después siguió con otra, después con otra, al otro día con otra, al otro día ya se bajó una botella. No, pero yo lo domino. Yo lo domino. A la semana estaba con doña Juana, ¿no? Sin etiqueta. Ya cuando era cara, llenaba la misma dama Juana como para parecer que era la que usted compraba siempre. 5 litros a veces se tomaba algunas personas el fin de semana. A veces compraban 2 damas Juana. ¿Cómo uno puede hacerse tan adicto de eso? Y porque le da, y le da, y le da, y le da. Quedan mal, ¿no? ¿Sabe que de la misma forma, espiritualmente, usted puede ser lleno del Espíritu Santo? Pasando tiempo con la palabra, pasando tiempo con la oración, y de vuelta va la palabra, y de vuelta va la oración, y de vuelta va la palabra, y de vuelta va... Y claro, te puedo decir, a mí por ahí te decían, pero todo el día va a estar leyendo la Biblia, todo el día va a estar orando, todo el día va a estar cantando, todo el día va a estar con el Señor, todo el día. Todo el día. El tema es que de un lado hay un resultado y del otro lado hay otro resultado. Yo a veces nos reuníamos en la reunión de jóvenes y claro, yo trataba de cuidar mi testimonio y no hacer las cosas que hacían los jóvenes. Cada cosa hacen los jóvenes, terrible. Y ahí estábamos. El momento, ¿sabe cuál era el momento crucial? El momento de compartir una palabra, el momento de orar por un endemoniado, porque eso antes era normal en una reunión de jóvenes. Se manifestaban los jóvenes con espíritus inmundos que tenía. ¿Y a quién le daban para orar o a liberar a esa gente? ¿A quién? Al que está lleno del Espíritu. No, dale vos. Y vos, salían disparando el otro. No, dale. Que Dios te usa, dale que vos. Pero vení. No. Lleno de miedo. No sé si me doy a entender. Los resultados son diferentes. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien sed llenos del Espíritu. Efesios 5, 18. Sed llenos del Espíritu. Sed lleno del Espíritu. De la misma forma que te podés llenar de tantas, permítame la expresión, tantas porquerías, y así quedás, de la misma forma poder llenar tu espíritu de las cosas de Dios. Sed lleno del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Todo el día, toda la noche, todo el santo día, Pablo estaba con las cosas del Señor. No había tiempo en él más para las cosas malas. ¿Se da cuenta que tampoco hay límite para las cosas del Espíritu? Podemos estar todo el día alabando al Señor, glorificando al Señor, repitiendo su palabra. Usted puede ir manejando, puede ir repitiendo un versículo. Usted puede estar trabajando, repitiendo
algo de parte del Señor y eso va a quedar. Se necesitan obreros. Dice la palabra, los obreros son pocos. Pero no es que son pocos. La calidad de obrero que el Señor necesita, eso realmente escasea. Amén. ¿Quiere servir al Señor este año? Amén. Convertido 100%. Y siendo llenos del Espíritu Santo.